Hola, ¿qué tal amigos de Vedalo Proyecto, tu espacio para la cultura y las artes? No olvides suscribirte, compartir y comentar para llegar a muchas más personas. Recuerda que estamos haciendo todas las redes sociales. No olvides suscribirte en YouTube y activar la campanita para ver los nuevos programas. Y hoy ya nos toca, ya estamos en la semana, pues ya vamos en la primera semana de marzo, ya va empezando el año. Y pues tenemos una invitada muy especial. Como todo marzo, nuestra programación va a ser de puras mujeres porque estamos dedicándolo al mes de la mujer. Y ella es Cristina Palapamás. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, Cristina. Muchas gracias a ti, mucho gusto. Muy bien. Les voy a hablar un poquito de ella. Ella es maestra en psicología educativa y artista autodidacta. Ella ha participado en varias exposiciones individuales a nivel nacional e internacional y también imparte clases de dibujo realista, fotografía, como fotográfico, en la Casa del Lago de la UNAM. Y pues bueno, nos está acompañando. Pues muchas gracias, Cristina. Por favor, si faltó algo en la presentación, podemos complementarla. Ok, muchas gracias. Pues solo aclarar que las exposiciones han sido colectivas en las que he participado por el momento, pero espero ya próximamente hacer una individual. Pero pues sí, ¿Sí? básicamente eso que comentas, soy psicóloga, pero también me dedico a la cuestión de las artes de forma autodidacta y ahorita ya estoy impartiendo talleres de dibujo. Muy bien. Chicos, no estoy siendo grosero con la invitada para que no se vayan a descontar, es que pues, está diciendo cositas técnicas acá. Y bueno, platícanos un poquito, pues tu formación académica es en psicología, ¿cierto? Sí, 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 sí. Y, Eh, ay, sí, yo tengo, digamos que antecedentes de talleres previos a la licenciatura, más o menos desde secundaria que he tomado talleres de arte, de dibujo y de pintura, pero mi formación como tal profesional es en psicología. muy bien. ¿Y cómo fue que precisamente teniendo una formación de psicóloga, de esta, pues, eh, rama de la ciencia, te involucras en el arte? ¿Desde cuándo son tus contactos con el arte? Desde muy jovencita, supongo. Tú eres una chica muy joven. Sí, gracias. Pues sí, yo creo que como la mayoría de los artistas, supongo, o los que nos dedicamos al arte, desde muy niña comencé a tener este interés. Y bueno, también creo que hay varios momentos clave y situaciones clave que me han enfocado o me han llevado a tener este interés. Yo de niña, mis primeros años de vida los pasé con un tío que era artista, él era multidisciplinario, hacía teatro, hacía pintura, eh, y él daba clases de teatro. La verdad, en esa época no recuerdo como tal un acercamiento directo al arte, sin embargo, creo que sí esta etapa de crianza, toda esta personalidad y esta sensibilidad por el arte de alguna forma permeó en mi vida. Entonces yo creo que quizás desde ahí se retoma un poquito los inicios en la primaria. Eh, Recuerdo que siempre estaba intentando buscar esta parte estética, me llamaban mucho las ilustraciones o las pinturas de los libros de la SEP, siempre estaba intentando hacer como dibujos o adornar mis apuntes, esta parte estética como que siempre fue la que me llamó más la atención, pero te comento Suele que pasar. hasta, sí, hasta mi adolescencia, en la secundaria fue que en la escuela afortunadamente dan talleres de arte, entonces a partir de ahí yo eh, comencé ya son, no solo dibujar porque me gustara, sino que ya como tal había ciertos conceptos teóricos y ejercicios prácticos y además empecé a conocer técnicas como grafito, el carboncillo, el pastel y pues con la compañía de los profesores que eran artistas, entonces ese fue como un periodo bastante enriquecedor. Y Ok. en esta misma etapa también ocurrió que falleció mi tío, entonces
comencé a tomar las artes ya no solo como por la práctica de que me gustaba o como la materia, sino que también como una forma de comunicar y transmitir mis emociones. Y en ese periodo también como que practiqué muchísimo por lo mismo de que quizás fue el acercamiento más fuerte en esta etapa que tuve con el arte, precisamente porque lo veía como una forma de comunicación o una manera de superar el duelo. Y después continué Ok. con los talleres hasta que en la preparatoria también comencé a ver técnicas de pintura acrílica, pintura al óleo, participaba en las exposiciones escolares, en los concursos que hacía la UNAM entre escuelas incorporadas a su sistema, también llegué a participar en ellas y expuse un par de veces en la sala Nezahualcóyotl. Ah, mira qué interesante. Sí, sí, sí. Y después ya ingresé a la licenciatura en psicología. Dejé un poquito de lado las artes, al principio sí lo seguía como hobby, pero después ya me fui introduciendo más a este ambiente más científico, más que cultural. Y fue hasta que ingresé a la maestría. En la maestría hice residencia en educación especial y estuve enfocada a la atención de alumnos con aptitudes sobresalientes. Ahí me enfoqué en el estudio de la creatividad. Entonces fue algo muy curioso porque en este estudio de la creatividad yo agarro este bagaje anterior que tenía de las artes y las utilizo como una herramienta para explorar y estudiar la creatividad en los niños. De hecho, hice un taller de creatividad artística con ellos y fue una experiencia muy enriquecedora. Ahí como que ya retomo uno la psicología con el arte y retomo las artes. Ahí, antes de que sigamos avanzando, me gustaría hacer esta pregunta porque, bueno, como todos los que hemos pasado por un proceso de formación o de deformación en algunos, no es el caso, eh, te lo digo porque yo lo viví en carne propia. Dedicarse al arte y que tu núcleo cercano, tu familia diga, oye, pero es que te vas a morir de hambre. En este caso, eh, ¿cuál fue tu situación para que no te dedicaras como profesión al arte y estudiaras otra carrera? Pues fíjate que sí fue un periodo complicado. Esa época sí tenía yo el interés por dedicarme a las artes, pero también en esa época vivía una situación, mi mamá estaba delicada de salud, o sea, como que la verdad en este periodo de mi vida no le di la suficiente importancia a tomar como una decisión muy consciente de realmente qué quería estudiar, estaba entre psicología y artes. Eh, Al principio me iba a dedicar a las artes, mi familia pues estaba también un poco en esta parte complicada de enfocado a la salud de mi mamá, pero eh, pues no sé, fue un periodo como muy complicado donde al final me decidí por la psicología y lo tomé como, bueno, puedo estudiar psicología y puedo llevar las artes a manera de hobby, así lo vi yo. Dije, si veo que la psicología no me gusta, puedo cambiar de carrera y resulta que la psicología sí me gustó, entonces fue por eso que me seguí por esa línea. Muy bien. Aquí Irma de Yanira nos dice, muy buenas tardes, ¿tienen algunas imágenes del arte de su invitada? Sí, pues ahí sí, Cabina, nos puedes apoyar un poco con las imágenes de la obra de la invitada. Y pues nos estabas comentando, ¿no? Ya en la maestría ya tienes este proceso de la creatividad con estos chicos con los que haces el taller y demás. Eh, ¿Cómo pasas de tener esto a, me imagino que te dedicas de lleno al arte o lo mezclas con la actividad de tu carrera profesional? Pues actualmente intento hacer ambas, pero definitivamente es muy difícil tener un equilibrio. Entonces actualmente sí le dedico más peso a las artes, por lo mismo de que al no haber yo estudiado formalmente una licenciatura
o tener una formación sólida además de los talleres, pues sí busco formarme de manera independiente. Entonces, tanto la práctica como esta formación requiere de bastante tiempo. Entonces, por eso, digamos que sí continúo con la psicología, pero ya no tanto como cuando salí de la maestría. Ok. Y aquí también, por ejemplo, me llama la atención, pues terminas una carrera, una licenciatura, que el proceso de titulación y demás lleva un tiempo también. Eh, la maestría es en psicología también. Sí, en psicología educativa. Entonces, quiere decir que sí estás muy adentrada y que de alguna manera sí tienes este contacto cercano con el área de la psicología. Ujú. ¿Y cómo conjugas esta formación que sí es profesional con tu obra? Por favor, Cabina, ¿nos apoyas con imágenes? Sí, pues justo en esta época de la maestría, donde me adentré a estudiar la creatividad, terminando el proyecto, también me quedé como con esa espinita de explorar esta creatividad en mí misma, ¿no? Fue muy enriquecedor y divertido trabajar con los niños, creo que aprendí muchísimo, pero también me quedaron estas ganas de ver hasta dónde podía llegar yo o hasta dónde podía desarrollar yo mi creatividad a partir de este gusto por las artes. Entonces, al principio yo me dedicaba únicamente a reproducir obras fotográficas, pero después quise introducir más elementos a manera de jugar con la composición y con los símbolos para deformar un poquito las fotografías, agregar elementos que me permitieran comunicar o transmitir un mensaje. Entonces, yo creo que ahí es donde conjugo ambas cuestiones, tanto la creatividad, pero ya puesta más en práctica. Eh, y en este proceso, que como todo artista, uno va definiendo su línea, uno va cada vez siendo más claro en donde si yo digo quiero una obra de tal autor, pues tiene ciertas características, ¿no? Cuando ya tiene cierta madurez. En tu proceso, ¿cuáles han sido tus influencias y por qué entrar en el fotorrealismo? Mm, pues en sí tengo gusto por varios estilos, o sea, el figurativo es el principal, pero dentro de lo figurativo, pues sí me llama la atención definitivamente más el realismo, hiperrealismo. Em, no sé por qué siempre me han llamado la atención los detalles. Y cuando estoy yo explorando con los materiales, el hecho de poder realizar como estos detalles se me hace, pues, no sé, me transmite cierta paz y además siento que con este grado de detalles yo puedo transmitir o acentuar el mensaje que quiero dar en las obras. Y sí me baso bastante en la fotografía, pero lo uso más como referencia. No lo hago tal cual como fotorrealismo de copiar la foto idénticamente y digamos que reproducir la fotografía con los materiales. Sí busco ir un paso más allá precisamente por esta parte de que intento explorar la creatividad, intento agregar elementos que no van en la foto. Muchas veces tengo la idea y en base a referentes hago como un collage mental y ya es que lo compongo sobre el lienzo o el bastidor y a partir de ahí le voy dando sentido a los mensajes que quiero transmitir. Muy bien. Bueno, en cuanto a referencias, eh, recuerdo mucho también que, no me acuerdo en qué año fue, pero el escultor Ron Mueck expuso aquí en México. Yo ya lo conocía desde antes, pero cuando vi que iba a exponer aquí, obviamente no me perdí la exposición y me impactó bastante, tanto que trabajara a grande escala, pero también este detalle, pues sí, este enfoque en los detalles,
no sé, como que me transmite bastante esta sensibilidad por la estética natural de las cosas. Y pues por ahí, por esa línea es que me he ido. Y hablando precisamente de líneas, ¿cuál es la temática que te mueve a expresarte? Ejemplo, ¿no? Hay quienes pintan manzanas, hay quienes pintan gallos, hay quienes pintan retratos, hay quienes pintan escenas de batalla, etcétera. Cada quien tiene su propia línea. En este caso, ¿cuál es tu línea y por qué la has escogido? Pues creo que tengo dos principales, bueno, sí, yo creo que más bien es el retrato. Aquí nuestros Más que amigos están nada, viendo algunas imágenes de tu taller. Ajá. hago retrato, tanto de personas como de animales. Ambos me llaman la atención. Creo que ambos tienen como sus elementos que son bastante interesantes y a partir de esta línea del retrato también intento abordar la cuestión de la cultura mexicana o de aportar a causas ambientalistas. Ok, de hecho aquí hay un comentario interesante. Bueno, de hecho hay dos. Dice, Ramiro Rodríguez, muy buenas tardes, les felicito porque comparten y difunden a los artistas plásticos. Pues es la idea del programa, Ramiro, estamos cada 8 días. Y Roselva Murillo, qué padre está esta foto de la tortuga, ¿cómo se llama su técnica? Ahí es la siguiente fase, ¿no? Entonces tienes esta parte como, um, corrígeme si me equivoco, como un poco animalista, un poco como en este tema del pro animal, pro esta parte de la ecología y el retrato. Y vemos que tu obra, al menos las imágenes que tenemos, están básicamente hechas con grafito y es una imagen a escala de grises. ¿Por qué eso o tienes más variedad de técnicas? Bueno, esas imágenes, la técnica es carboncillo. Lo aplico ya sea sobre lienzo o sobre papel, pero es, digamos que yo creo que es la que más he explorado, el carboncillo. Y bueno, también manejo la técnica del pastel y el óleo. El óleo, bueno, también suelo mezclar la pintura acrílica con el óleo y trabajar técnica mixta, pero digamos que en cuestión de pintura al óleo, siento que todavía me falta bastante técnica, entonces todavía estoy formándome en ello. Por eso mis obras principalmente son a partir de o de carboncillo o de pastel. Okay. Mm, ¿Tienes algún artista, ya sea figurativo o no, al que te gustaría acercarte? Quizás tanto no a su línea, pero sí a su técnica, alguien que te digas, a mí me inspira Dalí o me inspira Picasso o me inspira alguien. ¿Tienes algún referente? Mm, Pues sí, o sea, de los clásicos siempre me ha llamado la atención Miguel Ángel. De hecho, cuando aprendí a pintar en óleo, eh, a- o sea, la primera pintura que hice fue un fragmento de una de sus pinturas del juicio final y bueno, a mí me encantó trabajar esta parte de los cuerpos, pues sí, o sea, justo conocer esa técnica con tan gran referencia, con un maestro tan grande y pues yo creo que sí, es el que más me inspira. Ok. Y bueno, todos conocemos al menos una imagen que es la Sixtina, ¿no? Donde está Dios tocando el dedo del hombre. Eh, y a partir de estas técnicas, ¿cuáles han sido como tus inquietudes al nivel de expresar? Por ejemplo, dices retrato, pero ¿hay alguna línea dentro del retrato, no sé, quizás la diversidad o quizás, no sé, el maltrato a ciertas minorías, o cuál es el tema que tiene que ver con el retrato que a Cristina le importa, que Cristina dice, esta es mi línea, quiero alzar la voz en este tema. Pues creo que de lo que llevo de mi obra se enfoca más hacia la cultura mexicana. De hecho, una de las, bueno, creo que les mandé tanto la obra de Quetzalcóatl, donde está, es el retrato de este guerrero,
le introduje justamente el cráneo de la serpiente con el penacho de las plumas para hacer una reinterpretación de esta deidad. No me voy tanto, o sea, como que intento sí rescatar esta parte cultural que nos transmiten, pero también la intento aterrizar un poco a lo cotidiano. Entonces fue por eso que esa fue mi especie de reinterpretación. Y también en el cuadro de Mensajes Divinos, donde está una chica con el colibrí, también ahí me baso en la leyenda maya del colibrí, que dice que cuando un colibrí se nos aparece o viene a vernos es porque nos trae un mensaje de que, eh, de que alguien que nos quiere está bien, ya sea o sea, o que está pensando en nosotros, ya sea alguien que está vivo o alguien que está muerto. Entonces, como que todos estos detalles que siento que quizás no somos tan conscientes los mexicanos que vivimos todos los días con esta cultura, a veces la tenemos como más olvidada, sin embargo sigue repercutiendo en nuestras vidas. Es por eso que a partir de los retratos yo intento sí rescatar esta parte, pero tampoco dejarlo en, pues no sé, una interpretación literal, sino que sí intento darle como un sentido más personal. Ok. Aquí tenemos otro comentario, Tomás Armendaris. Wow, qué padre el de la chica de morado, ¿qué quiso interpretar? Bueno, supongo que la pregunta es qué quisiste expresar con esta pintura. Sí, pues es la que te comento de la leyenda del colibrí. Y bueno, eh, la pintura es muy estática porque me interesaba congelar ese momento de comunicación, de paz, de quietud y de conexión entre el colibrí y la chica. Entonces, a partir de la paleta de colores fue que eh, también quise demostrar esta parte de conexión espiritual entre los colores del colibrí y el cabello de la chica. Como esta unión, que es algo que no se expresa con palabras, o a pesar de que no se estén comunicando con palabras, a partir de los colores es que se crea este tipo de unión. Y hablando de eso, ya para entrar el tema como ya de lleno en tu trayectoria plástica, ¿crees tú que ya tengas un lenguaje o que estés desarrollando el lenguaje o que todavía te falte por explorar? No, yo creo que todavía me falta mucho. O sea, sí estoy aplicando lo que sé, lo que he adquirido con esta poca experiencia que tengo. Sin embargo, pues sé que todavía me falta tanto de técnica como pues otros elementos, tanto de composición como de expresión y de lenguaje. Todavía me falta desarrollar todavía más. Y pues es justo lo interesante del camino artístico, ¿no? Que a pesar de que con el paso del tiempo vas adquiriendo herramientas y conocimientos, pues creo que por más años que un artista lleve, siempre le va a ir encontrando cómo mejorar cada vez más en su obra. Muy bien. Y entonces nos dices que ya a partir de la maestría te empiezas a dedicar un poco más a esta parte del arte. Nos mencionabas que tenías exposiciones colectivas, platícanos un poquito de eso. Sí, pues fíjate que justo en esta parte de la línea animalista, también estoy participando, bueno, actualmente con lo de la pandemia se pausó un poquito esto de las exposiciones, sin embargo, sí, en la parte de las exposiciones con causas sí pudimos continuar. Entonces, con las obras que yo hago de animales, principalmente están destinadas a exposiciones dedicadas a la concientización de estas especies en peligro de extinción y también digamos que un porcentaje de la venta de las obras se destina tanto a refugios como a reservas naturales de México que buscan preservar estas especies que son representativas de nuestro país. Entonces,
pues por el momento estoy más adentrada en las exposiciones en esa línea de los animales. Incluso este mes se presenta una exposición en el Museo de Zacatlán en Puebla, donde voy a participar con una pieza de colibrí. Y también próximamente en Huatulco voy a participar con una obra de la tortuga marina. La obra se llama Entre Medusas Plásticas y es justo eh, el mensaje de la importancia de ser conscientes sobre nuestro consumo o sobre nuestro comportamiento, cómo impacta en nuestro ambiente. Ok. Y esta parte como de conciencia, esta parte ecológica, donde tú presentas una imagen que podríamos pensar, bueno, es el traslape de un medio a otro con la misma solución formal, es decir, la misma imagen. Eh, en donde tú empiezas a manipular, nos has comentado, a ciertos elementos para poder lograr un mensaje. En ese sentido, cuando tienes la psicología y el arte, me llama mucho la atención, me gustaría comentar que mi tesis de titulación, pues hice precisamente psicología y arte, me pareció muy interesante porque la psicología nos habla de muchas cosas, ¿no? ¿Cómo es que tú conjugas esta formación profesional y la expresión plástica que tienes? Pues yo creo que la parte de la psicología me ayuda mucho en la cuestión del simbolismo. mm, y en la cuestión de sintetizar las emociones, un lenguaje emocional a partir de los símbolos y crear las obras. Porque muchas veces, o sea, sí parto de referencias y sí hago estas modificaciones a manera de que me guste, pero también creo que de fondo está la idea que me lleva a hacer ese tipo de obras. Entonces, no sé, por ejemplo, en un cuadro que hice de mariposa monarca, sí me basé de, no sé, yo creo que 5 o más fotos diferentes para crear la pieza y estudiar qué elementos tiene tanto anatómicamente como estructuralmente, pero también el trasfondo de la pieza es este proceso de maduración que se ve cuando la mariposa está justo a punto de salir de la fase crisálida para ya convertirse en una mariposa como tal. Entonces, es justo este simbolismo que yo retomo de la psicología, este lenguaje de a través de la exploración inconsciente, poder ver qué, qué referencias puedo yo agarrar para trabajarlas como símbolos. Ok. No sé, ahorita me viene a la cabeza quizás las ilustraciones científicas, de hecho hay un montón de tratados, precisamente por ahí del siglo XIX, siglo XX todavía, donde se hacen ilustraciones científicas de diferentes animales. En ese sentido, ¿en algún momento te ha llamado la atención hacer algún tipo de ilustración, no sé, para algún biólogo, para alguien que esté estudiando esta diversidad animal? Pues fíjate que no lo había pensado. No lo había pensado así. Lo había pensado más a manera de, pues sí, de obras como tal, pero pues también suena bastante interesante, principalmente porque pues yo también parto de este trabajo de los biólogos para estudiar la anatomía y las características animales. De hecho, en el cuadro que hice de Quetzalcóatl, digamos que la foto original, de hecho aquí la tengo, es tiene otro tocado diferente y tuve que estudiar cómo es el cráneo de las serpientes para yo poder acomodar esta imagen y que se viera
armónica, pero con todos estos elementos que yo quería agregar al retrato. Entonces, sí parto un poco también del trabajo de los biólogos. Y que fuera anatómicamente precisa, ¿no? Lo que me mencionas. Uh-huh, uh-huh. Ok, tenemos otro comentario, a ver, dame un segundito. Uh-huh. Dice, muy buenas tardes, saludos desde Catepec, muy bonito sus pinturas, en virtual no las tiene, que si no las tienes como, como a nivel virtual, me imagino que es en donde podemos verlo, esto lo dice Guadalupe Rivera, que ya vamos para allá precisamente, entonces tienes estas exposiciones, has trabajado con diferentes personas y tienes esta causa, ¿no? Y ya vimos que tienes un proceso donde utilizas pues, la fotografía, diferentes referencias, tratas de que la representación sea anatómicamente correcta, pero ¿cuál es tu proceso, digamos, desde que a lo mejor hay una convocatoria o a lo mejor dices, quiero hacer una serie de tal? ¿Cuál sería tu proceso cuando decides, quiero hacer un cuadro sobre X? Pues he visto que tengo diferentes procesos. Por ejemplo, hay unas obras que las he realizado porque ya sea que tenga una idea y tenga una idea tan definida que diga, no, yo quiero hablar de este tema y quiero expresarlo así. Entonces ahí digamos que ya está la idea previamente súper definida y de ahí ya parto a buscar referencias de cómo puedo expresarlo. Pero también hay veces que pasa lo opuesto, que a partir de imágenes, canciones o experiencias que yo voy teniendo, como que me van llamando la atención. O sea, en ese momento no es de que piense, ah, voy a hacer una obra de esto, sino que como que se me van guardando en el inconsciente y llega un momento en el que sin que yo lo esté buscando se unen y después ya me llega como esta idea. No es que la haya planeado previamente, sino que con el tiempo se va cocinando toda esta experiencia que voy obteniendo de diferentes fuentes, de diferentes sentidos, y a partir de ahí ya empiezo a darle un sentido a la obra. Y también pasa, como dices, a partir de convocatorias, eh, que por ejemplo en esta convocatoria en la que estoy participando de las tortugas marinas, pues el tema estaba muy establecido. Yo antes ya había dicho, ah, me gustaría hacer un cuadro a gran escala de un animal, pero no tenía la verdad nada bien definido. Veo la convocatoria y digo, bueno, esto se ajusta perfecto a lo que yo quería hacer y ya es que empiezo a trabajar con esta idea de qué puedo dibujar. Bueno, sí, obviamente es una tortuga marina, pero qué quiero transmitir con el mensaje de la tortuga marina, cómo lo puedo hacer, qué composición me conviene para dar a entender este mensaje. Entonces, como que sí, han sido procesos diferentes. Y ya digamos que en la parte técnica, tu traslado de tu referencia o referencias en plural, ¿lo haces a través de algún medio mecánico, es a mano alzada o cómo es tu proceso? A veces me baso en la cuadrícula, pero la cuadrícula también la utilizo más que nada para apoyo en la composición. Intento que los elementos que yo quiero colocar sobre el lienzo estén alineados de tal forma que me permitan darle una composición más armónica a la obra. Entonces, trabajo tanto como con la cuadrícula, pero hay veces que de plano me tengo que salir de eso, ya que tengo ubicados los elementos, ya es que utilizo un poco esta cuestión de la mano alzada y voy corrigiendo, sobre todo en estos elementos que yo introduzco o que voy estudiando cómo coincidan tanto en proporción como en estructura, ahí también es que le voy jugando un poquito. Y bueno, ya a la hora de estar haciendo la obra, ya más allá del boceto, también muchas veces es que le voy cambiando o modificando, ya sea eliminando elementos o agregando elementos. En este proceso, al menos en lo que nos has mostrado, son originales a escala de grises. Me imagino que el momento de la composición y todo este proceso de la elaboración
la luz juega un papel muy importante, ¿no? En cuanto a las luces, las sombras, el dramatismo de la imagen. ¿Cómo es tu acercamiento a la luz dentro de la pintura? Pues lo estudio a través de las referencias que tengo. Por ejemplo, si me baso en muchísimas referencias, sí intento que pues no sea como tal un collage de todas las imágenes, sino que la luz esté bien estudiada, ¿no? Que están, así como estudié la anatomía y la estructura del objeto que estoy dibujando, también me interesa que la luz juegue como este papel importante en que tenga sentido dentro de la obra y que también, si me puede ayudar a realzar los detalles de lo que esté dibujando, ya sea persona o animal, también intento que se, se acople de la mejor manera a que yo pueda resaltar este tipo de detalles. Muy bien. Y en ese sentido, me imagino que hablando de referencias, tendrás allí algún referente como digas, yo quiero que tenga la luz, no sé, de Sorolla, del Greco, Caravaggio, todos estos maestros que han tenido mucha influencia de la luz, ¿no? Precisamente la luz es muy importante en su obra. En tu caso, ¿tienes alguna referencia que digas, me gusta el manejo de la luz de tal? Pues sí, de Caravaggio principalmente, este contraste, el claroscuro que maneja, me llama bastante la atención. No es que lo quiera hacer como siempre en todas las obras, pero sí es algo que, sobre todo ahorita que me voy a adentrar al estudio de la pintura, es algo que sí me gustaría estudiar más. De hecho, tomé en el taller en el MUNAL, perdón, un taller de pintura al estilo de Caravaggio y fui que estudié un poco de estos elementos de claroscuro y sí me interesó bastante. Entonces sí he intentado seguir el estudio por esa línea, pero pues sí todavía me falta estudiar más a fondo todos estos elementos de la luz y también de Muy otros bien. autores. Y bueno, entendiendo que pues ahorita, como bien lo mencionabas, la actividad ha sido trastocada por esta situación mundial, ¿cómo es que te has enfrentado precisamente al no poder de pronto tener una clase grupal, al de pronto veo que tú das talleres, que las clases no sé si las das en línea, ¿cómo has manejado este tema del confinamiento? Sí, pues fíjate que a partir de la pandemia, de hecho yo estaba dando un taller en Casa del Lago y a partir de la pandemia no pudimos terminarlo presencialmente, las últimas clases ya tuvieron que ser en línea, después ya no se han abierto nuevamente las clases presenciales en Casa del Lago, entonces esta forma de adaptarme fue comenzando a realizar talleres de dibujo a nivel principiante porque también creo que, bueno, al estar en grupos y ver tantas dudas que les surgen, que por lo general son las mismas, fue que dije, bueno, de aquí puedo ir partiendo. Si esto es lo que eh, más les llama la atención o en lo que más se les dificulta, puedo hacer un curso que puedan tomarlo en línea. Ahorita aprovechando esta cuestión de la pandemia, también una ventaja es que no tienes que estar en la Ciudad de México o en la misma zona para poder tomar los talleres. Entonces, puedo atender fácilmente tanto a personas de otros estados como de otros países. Y fue que formé mi página de taller arte realista donde estoy impartiendo estos cursos. Y pues ya próximamente también voy a abrir los cursos presenciales con las medidas necesarias y con un cupo bastante limitado para también digamos que retomar esta parte de clases con técnicas más especializadas y pues continuando con los debidos cuidados. Muy bien. Precisamente ese sería como lo que me gustaría cerrar, que por un lado, pues nos dieras todas tus redes, ya por aquí, Guadalupe nos preguntó si tienes alguna página, alguna así donde poder verte en línea, y por otro lado, pues también, ¿qué viene, no? En el futuro, estos talleres en línea, ¿qué más te gustaría? No sé, alguna convocatoria, ¿cuál sería como el plan a futuro inmediato? Sí, pues mira, inmediatamente me gustaría
sacar un poco más de cursos en línea. Estoy trabajando para uno específico de retrato y de dibujo animal a nivel introductorio. Y bueno, esto que te comento de retomar los cursos y talleres presenciales. Y en cuanto a convocatorias, sí estoy pendiente de participar en otras convocatorias colectivas, de exposiciones colectivas, pero también ya me interesa ir preparando mi exposición individual. No sé si para este año o para el 2022, pero espero que sí ya pronto. Y pues seguirme formando, seguir tomando talleres principalmente de pintura y encontrando como esta línea que siento que ya tengo más definida en el dibujo, pero que en cuanto a la pintura todavía me falta trabajarla un poco. Muy bien, pues yo te deseo mucho éxito y por favor, danos tus redes y tu medio de contacto para aquellos que quieran ver tu obra, para los que quieran un taller, por favor, compártelo. Claro, en Facebook estoy como artista Cristina Palapa o Cristina Palapa Artist, y en Instagram estoy como cristinapalapa.artwork. También tengo mi página del taller donde ofrezco los cursos, que se llama Taller Arte Realista en Facebook y en Instagram. Muy bien, Cristina. Pues me parece que llevas muy buen camino. Efectivamente, creo que hay como que, digo, me permito comentar que tu lenguaje está bien, que a lo mejor todavía hay que madurarlo un poco, pero me parece que tienes un muy buen inicio. Yo te deseo el mejor de los éxitos y que sigas adelante y sobre todo, pues como lo decía al principio, ¿no? Como de estas mujeres fuertes, emprendedoras que nos hacen mucha falta en México, pues yo te felicito y te deseo lo mejor y te agradezco muchísimo que hayas participado en este programa. No, muchísimas gracias a ti, tanto por tus buenos deseos como por la invitación, y pues también felicidades a ustedes por este tipo de espacios que son tan necesarios, sobre todo a nivel personal, también para los artistas que nos estamos formando de manera independiente. Son muy importantes conocer todos estos tipos de espacios, conocer otras perspectivas, otros artistas. Entonces, pues también muchas felicidades y mucho éxito. Muchas gracias, te mando un gran abrazo hasta donde te encuentres. Y también a los chicos que están allá en cabina, Giovanna, Vicenta, Miguelón, que siempre nos han apoyado y que hacen posible este espacio, pues muchísimas gracias. Saben que sin ustedes no podemos hacer nada. Y por supuesto, respetable a todas las personas como Irma, Ramiro, Rosalba, Tomás, Guadalupe y todas las personas que están viendo este programa, muchísimas gracias. Nos apoyarían muchísimo de verdad si comparten, si se suscriben al canal y comenten para que sigamos creciendo. Y no se olviden que mañana tenemos nuestro enlace internacional con Elena, no es cierto, con Eva Morales, ya la estoy confundiendo con Eva Morales, y vamos a tener una invitada muy especial, precisamente es otra chica que también hace pintura mexicana, que está hoy por hoy en Inglaterra, así que bueno, te invito también, Cris, que lo veas, a ver qué te parece, y pues nada, muchísimas gracias chicos, esto es Bedo Projector, hasta la próxima.